Hola, buenos días chicos, espero se encuentren bien el día de hoy, 27 de octubre del 2020. El día de hoy vamos a tomar una nueva postura, le vamos a dar una frescura a las clases en esta nueva modalidad que hemos tenido. Esto me tocó verlo en estos días en unas páginas donde para que el alumno tenga más percepción, más participación, vamos a hacer la videograbación de la misma, que es esta, y la vamos a publicar en un canal de YouTube. ¿Cómo vamos a saber lo de la asistencia o que vieron el video? Bueno, muy fácil, van a tener que comentar en el video de YouTube su nombre completo. Así me lo han estado haciendo algunos alumnos y tienen su asistente. Sé que muchos a lo mejor no tienen una cuenta de Google o de YouTube. Entonces lo que voy a hacer es tomarse una foto donde está viendo el video. Necesito que me envíen esa foto terminando la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a ver lo que es los errores de la argumentación, que tienen que poner mucha atención a esta clase porque la siguiente actividad que vamos a realizar, que es el día jueves, va a estar vinculada a lo que vamos a ver hoy. Entonces, para que se les dificulte un poco, pueden checar otra vez la videograbación y poder hacer lo que es la actividad del día jueves. El día de hoy vamos a tener esta sesión, la van a realizar, no van a entregar ninguna actividad hasta el día jueves, pero sí necesito que para su asistencia ingresen me ingresen su nombre, por favor, aquí a YouTube. Yo les voy a enviar la liga para cuando vean este video ya van a tener la liga ahí en el grupo de WhatsApp de resolución de problemas. Ahí también les voy a poner 2 videos, cada uno tiene una duración entre 10 y 12 minutos tentativamente. ¿Por qué pongo estos videos? Bueno, porque da una explicación más extensiva de qué es lo error de la argumentación y sobre lo que es la falacia. La falacia vamos a entrar muy a fondo, pero esta solamente es como dicen, la punta del iceberg. Más adelante vamos a tener algo más extensivo de lo que es la falacia, que viene siendo un error argumentativo. Entonces les voy a compartir lo que es la clase del día de hoy. Nomás un momento, un momentito. En estos momentos ya les debe estar apareciendo la que estoy compartiendo la pantalla. Miren, bueno, el día de hoy, pues ya, como ya saben, es resolución de ya saben mi nombre, el grupo y el día de hoy vamos a ver lo que es errores de argumento. Errores de argumento. Bueno, Aristóteles dedicó su libro sobre las refutaciones sofísticas a estudiar razonamientos desviados, paralogismos, es decir, aquellos razonamientos que no lo son, pero lo parecen. Cuando argumentos, a veces cometemos errores, utilizamos muy malos argumentos, construimos razonamientos defectuosos, quebrantamos las reglas lógicas en una palabra. Empleamos argumentos no válidos y argumentos incorrectos. Tradicionalmente, los lógicos han empleado la palabra falacia, que es lo que les comentaba anteriormente, para designar aquellas argumentaciones que son incorrectas, pero que aparentemente poseen una fuerza de prueba o acogencia que de hecho no tienen. Dicho más sencillamente, muchos autores entienden por falacia una argumentación incorrecta, pero que parece correcto. Ahorita vamos a ver ahí unos ejemplos en los videos de los que le comentaba sobre lo de la falacia. Hay autores que a las falacias que se comentan intencionadamente las llaman sofismas. Sofisma surgió en la época de Aristóteles, entonces ya muy pocas veces se le llama así, sino una falacia. Y a las que se cometen sin intención las denominan paralogismo. Aquí pueden pausar el video un poco y necesito que busquen la definición de paralogismo. No es tarea, sino que quiero que tengan en una definición exacta de lo que es el paralogismo.
Desafortunadamente, muchas veces el término falacia ha sido aplicado no solo a argumentos que son defectuosos o que encierran errores, sino también a argumentos que son aceptables y correctos en determinados contextos de diálogo. Así, por ejemplo, se entiende por falacia ad verecundia, que viene siendo la falacia de apelar a la autoridad. Como veremos, el argumento que pretende justificar una creencia o un punto de vista apoyándolo en las afirmaciones de alguien que tiene o a quien se le reconoce algún tipo de autoridad. Pero este modo de argumentación no siempre es incorrecto. Es más, en algunas ocasiones puede ser buena estrategia argumentativa intentar lograr convencer de lo que defendemos, haciendo ver cómo nuestra opinión en un determinado campo se basa en la que sostienen los expertos reconocidos en esa parcela del saber. Por tanto, al considerar un determinado argumento como falaz o no, depende de los contextos particulares en el que se realice ese diálogo y de las intenciones de este. Si dos o más personas quieren dialogar y llegar a acuerdo argumentativamente logrado, han de respetar unas reglas, cuyo seguimiento asegura el diálogo como actividad racional y razonable. Vamos a considerar las falacias como estrategias argumentativas que violan alguna o algunas de las reglas que hacen posible el diálogo argumentativo. Entenderemos que la falacia es una táctica particular de argumentación que puede ser usada correctamente en algunos casos para conseguir los fines legítimos de una discusión razonable, pero que en otros casos se usa como estrategia para evitar que se alcance la finalidad de diálogo y conseguir así imponerse de modo injusto al interlocutor. Cuando un argumento se usa de este segundo modo, lo criticaremos diciendo que de él que es falaz. Esta manera de entender las falacias exige una atención expresa a los contextos en que se desarrollan los diálogos y las intenciones comunicativas de los hablantes, perdón. Algunas de las falacias más frecuentes son, uno, preguntas complejas. Bueno, hay preguntas que conllevan presuposiciones. Por ejemplo, si alguien pregunta, ¿está dando por supuesta la verdad de ¿has dejado ya de molestar a mi primo? ¿Tú has estado molestando a mi primo? O sea, si ven la diferencia, ¿has dejado ya de molestar a mi primo? Y la otra es, ¿tú has estado molestando a mi primo? Tienen el mismo significado, pero se conjugan diferente la argumentación. O sea, tienen el mismo significado, que es molestar o molestando a mi primo. Pero si ponen muy bien atención, dice, has dejado ya de molestar a mi primo. Tú has estado molestando a mi primo. En uno dice, es en un tiempo y en el otro. Porque uno es que ya dejó de molestar y el otro ha estado molestando. Entonces quiero que vean esa diferencia entre las dos argumentaciones. Tanto si es contesta afirmativa como negativamente, se está admitiendo lo que les decía anteriormente. En esa argumentación está afirmando como negativamente, pero se está admitiendo al mismo tiempo. En muchas ocasiones puede ser adecuado hacer este tipo de preguntas, pero hay veces en las que este tipo de preguntas se hacen para atender una trampa y ofuscar al interlocutor. Muchas de estas preguntas le realizan o las hacen allá en Estados Unidos. Cuando una persona comete un delito, va al detective, se lo lleva y les va a hacer un interrogatorio. Por eso, cuando hemos hablado de la argumentación, también se habla del interrogatorio. Y entonces los detectives suelen mucho hacer preguntas de confusión, donde están negando y admitiendo algo al mismo tiempo. Y así muchas personas se han confundido y han tenido una sentencia considerable por haberse confundido o gracias al detective que es muy, por decir, muy picudo, entonces él te quiere confundir con algunas preguntas para que tú caigas en la trampa. Seguimos. Y así conseguir que admita afirmaciones que pueden ser usadas en su contra. Es lo que les comento. Este segundo caso se trata de una falacia. Aquí vamos a ver un video. Les recomiendo usar les recomiendo usar audífonos para oír el audio
Es un video que dura alrededor de 12, 13 minutos. Estar atentos al video, por favor. Bienvenidos a la ciudad del aprendizaje. Hoy construiremos el saber sobre las falacias argumentativas. Comencemos. Una falacia es una afirmación que se presenta como un argumento convincente y persuasivo, que inclusive puede llegar a ser verdadero, pero que carece de validez porque o es una premisa que no permite llegar a la conclusión planteada o no se relaciona de ninguna manera con dicha conclusión. Piensa, por ejemplo, que estás en una clase y uno de tus docentes comete una equivocación. De inmediato y de forma respetuosa lo corriges, pero tu docente se niega a admitir su error en frente de sus estudiantes, por lo que te dice que es una persona que ha estudiado mucho tiempo y que ha ejercido el oficio docente por más de 10 años, mientras que tú eres un estudiante de secundaria que está repitiendo el grado y que, si supieras tanto, o hubieras aprobado el año anterior o serías el docente. Con total confianza de tu conocimiento, insistes y te apoyas en que precisamente fue el docente del año anterior quien te lo enseñó y lo recuerdas muy bien. Pero tu docente actual también insiste y te recuerda que ese profesor que tuviste el año anterior no tiene una licenciatura en la materia en cuestión y que inclusive lo despidieron porque constantemente llegaba tarde al trabajo. Ante esta situación, y aún sabiendo que tienes la razón, para no entorpecer más la clase, terminas encogiendo los hombros y haciendo silencio, mientras tu docente presume estar en lo correcto y continúa de manera errada con su explicación. Ahora, hechos como acumulación de títulos universitarios y amplia práctica laboral, repetir el grado escolar y ser ridiculizado por eso, no ser experto en un tema y ser despedido, y la decisión de abandonar un debate son demasiadas razones, y todas ellas verdaderas, pero ninguna demuestra que tu docente está en lo correcto y tú no. Y es por eso que todas esas razones que se emplearon en el ejemplo son falacias argumentativas. Y aunque son muchas, las más utilizadas son el ataque personal, que consiste en atacar a la persona, es decir, a sus problemas, defectos, vicios o familia, entre otros, y no a la idea o a los argumentos presentados por ella. El argumento de autoridad defiende que algo es verdadero porque así lo dijo alguien que supuestamente tiene autoridad en la materia. El argumento condicionado ocurre cuando el fundamento o la prueba del argumento está condicionada por un hecho que no puede ser probado. La apelación a la tradición consiste en afirmar que algo es verdadero o está bien por el simple hecho de que se viene haciendo o creyendo desde hace mucho tiempo. El error inverso o afirmación del consecuente supone que porque una situación ocurre primero que otra, significa que la segunda es consecuencia de la primera.
El argumento desde el silencio concluye algo basado en el silencio o en la ausencia de evidencias. La apelación a la fuerza sostiene la validez de un argumento basándose en la fuerza, el temor, la amenaza, las consecuencias negativas o el abuso de la propia posición. La apelación a las consecuencias afirma que un argumento es falso porque las consecuencias indirectas son negativas o que es verdadero si las consecuencias son positivas. La llamada a la ignorancia asevera que algo es verdadero simplemente porque no se ha comprobado lo contrario. El argumento ad nauseam busca convencer de que algo es cierto, repitiéndolo constantemente, pero sin presentar razones. La apelación a la multitud responde a un argumento o a una afirmación, refiriéndose a la supuesta opinión que la gente, en general, tiene sobre ese tema. El alegato especial hace alusión a que no se puede entender el argumento debido o a que no se tiene el nivel de conocimiento o la empatía que supuestamente se requiere. El hombre de paja consiste en ridiculizar al oponente, exagerando o tergiversando su argumento. La generalización apresurada valida un argumento tomando como base una muestra demasiado pequeña. La petición de principio, conocido también como argumento circular, busca demostrar algo al incluirlo dentro de la premisa. La causa falsa o correlación incidente consiste en hacer creer que una cosa es causa de otra por el hecho de suceder antes. El incremento eventual, pendiente resbaladiza, efecto dominó o bola de nieve es una falacia que afirma que cierta acción generará una especie de reacciones que al final desencadenarán en una consecuencia desastrosa. El falso dilema expone dos opciones como si fueran las únicas posibles. La falsa analogía compara diferentes situaciones como si se tratara de la misma.
La cortina de humo o conclusión irrelevante presenta un argumento diferente al que se está discutiendo. El apelar a la misericordia intenta persuadir basándose en razones conmovedoras, pero no consecuentes con lo que se está argumentando. La pregunta compleja consiste en realizar una pregunta que presupone algo que no ha sido probado. La apelación a la riqueza busca convencer de que algo es cierto porque o genera mucho dinero o cuesta mucho dinero o la persona que lo propone es adinerada. La apelación a la pobreza afirma que algo es cierto porque lo dice alguien pobre, humilde o sencillo. Y finalmente, el francotirador, que es una falacia que busca forzar los datos para que digan algo que se quiere probar. Recibe este nombre porque es igual a disparar a una pared, para luego ir y pintar un blanco en cuyo centro está el disparo que se acaba de realizar. Y así terminamos esta construcción del saber sobre las falacias argumentativas. Esperamos que la información y los ejemplos presentados te hayan quedado claros y te sean útiles, pero más importante aún, que no solo las identifiques, sino que además nunca las utilices como argumentos. Bueno, chicos, ahí vimos el primer video de dos que vamos a ver el día de hoy. Espero le hayan puesto mucha atención porque gracias a esto se va a hacer la actividad y de ahí podrán completar esa actividad, vaya. Pero vamos a checar ahora lo que es un argumento circular. Estos argumentos consisten en hacer una declaración y defenderla presentando razones que significan lo mismo que la primera afirmación. Por ejemplo, si alguien dice que la razón de que la porcelana se rompa fácilmente es que la porcelana es frágil, está utilizando la palabra frágil para designar el mismo fenómeno que quiere explicar, pero nombrar un fenómeno no es una razón de causa. Los argumentos de esta clase son defectuosos porque no ayudan a conseguir el objetivo del diálogo, que es probar una tesis partiendo de premisas aceptadas por el interlocutor, puesto que con tales argumentos no se prueba nada. Espero hayan entendido, también ahí les dimos un ejemplo de lo que es el argumento circular. Vamos ahora con el argumento de autoridad. Se trata de intentar defender una opinión sin presentar las pruebas pertinentes, apelando únicamente a una autoridad que lo defiende o lo ha defendido. En general, cuando presentamos un razonamiento muy extenso, no siempre se nos puede pedir que justifiquemos todas las premisas. Lo de las premisas ya lo hemos visto y creo que ya queda definido de lo que son. Por tanto, no siempre será incorrecto que citemos autoridades en la materia sobre las que estamos hablando para apoyar nuestro razonamiento. Cosa muy distinta es que se intente justificar una opinión que pertenece a cierto campo del saber, apelando a la autoridad de alguien que es una eminencia en un campo distinto.
En este caso, la argumentación es claramente falaz. También podemos hablar de la falacia cuando la persona que usa un argumento de este tipo insiste excesivamente en la referencia a la autoridad y trata de suprimir las respuestas críticas que se le pueden presentar. Ahora vamos a ver el siguiente video, chicos, por favor. Vamos a ver el siguiente video, chicos, por favor. Hola amigos de Habla Divertido y de la falacia del día, soy Paulo César, bienvenidos a otro video sobre argumentación. El día de hoy quiero mostrar la diferencia entre falacia, sesgo, mentira, error, propaganda, como vicios que pueden invalidar una estructura argumentativa. ¿Por qué es tan importante marcar esta diferencia? En primer lugar, porque esto nos permite... Chicos, lo que dicen de la diferencia que vamos a ver entre falacia y las demás, eso lo vamos a ver a continuación, o sea, más adelante, para que les quede más claro ahí todo. Soy Paulo César, bienvenidos a otro video sobre argumentación. El día de hoy quiero mostrar la diferencia entre falacia, sesgo, mentira, error, propaganda, como vicios que pueden invalidar una estructura argumentativa. ¿Por qué es tan importante marcar esta diferencia? En primer lugar, porque esto nos permite evaluar la validez y el alcance de todas las informaciones que estén presentes en el texto que estamos leyendo o en el discurso que estamos escuchando. Y en segundo lugar, porque eso determina la manera de contradecir el texto o el discurso que estamos interesados en debatir y en controvertir. Es muy diferente invalidar una tesis porque hay un sesgo o porque hay un error de muestreo o porque la conclusión sale a partir de un razonamiento falaz. Estos términos son utilizados a veces como si fueran sinónimos, o a uno le atribuimos las características de otro. Por eso la necesidad de esta precisión. Son términos diferentes que a veces se solapan, pero con algunos ejemplos podemos particularizar. Para definir qué es mentira, primero tenemos que definir qué es verdad. Esta es una pregunta que ha inquietado a los filósofos y a la humanidad entera por miles de años. Y no hay una respuesta unánime. Todavía es posible encontrar muchos matices acerca de lo que es o lo que no es verdad. Una explicación completa excedería por mucho el alcance de este video, que pretendo sea un primer acercamiento hacia el tema, porque esta definición puede variar incluso dependiendo del contexto en el que se use. Por ejemplo, puede ser diferente para la ciencia, la filosofía, las leyes, la geología, la psicología. Aún se debate cómo se llega a ella o si es posible llegar a ella, si es absoluta o relativa, si es objetiva o subjetiva. Así que por lo pronto vamos a restringirnos a una definición básica de diccionario. La verdad es la coincidencia entre una afirmación y la realidad. Y la mentira, por lo tanto, es justo lo opuesto, no hay esa coincidencia. Y como aquí interviene el lenguaje para tratar de explicar. Favor de ver, chicos, las diferencias entre la mentira y sobre la falacia, por favor, porque eso lo vamos a ver más a fondo de todos modos en las siguientes clases. Entonces, por favor, sí les pido que vaya a redundancia, por favor, que le pongan mucha atención. Esa realidad, ya hay un primer obstáculo derivado de las limitaciones propias del lenguaje. Fíjense, por ejemplo, lo que sucede con algunos sinónimos de matar. Si nos preguntan qué significa dar de baja, ejecutar, asesinar, sacrificar, en el caso de animales, o ajusticiar, estamos seguros que todas esas palabras significan matar, quitar la vida. Pero no son intercambiables. Por eso notamos la diferencia entre decir que las autoridades dieron de baja a un peligroso delincuente o decir que lo ejecutaron. O notamos la diferencia entre decir que asesinaron a John Lennon o que lo ajusticiaron. Nadie dice que hay que dar de baja una gallina para el sancocho o que necesitamos un asesinamosca. Entonces, a pesar de que en cierta medida son sinónimos, cada uno se utiliza en contextos diferentes. Y al ser el lenguaje parte de la definición de verdad y por lo tanto de mentira, esta precisión en los términos resulta mucho más relevante. En un próximo video dedicado a definiciones profundizaré en esto y mostraré cómo el lenguaje puede condicionar y alterar la validez de una estructura argumentativa. Pero volvamos al punto y vamos a pensar en nuestra estructura argumentativa. Nosotros queremos demostrar que esta tesis es verdad, que no es mentira, y lo hacemos con estos argumentos que también tienen que ser verdad. La verificación de la veracidad de los argumentos es particularmente pertinente con los argumentos de hecho, porque al basarse en datos e información objetiva, pueden y deberían ser intrínsecamente ciertos. Pero ¿cómo sabemos si son ciertos si no estuvimos allí para verificar las mediciones o los testimonios de las personas que afirman? Que llega un momento en el que hay que confiar en quién reporta ese dato, cómo fue obtenido, cómo se reporta, incluso dónde se publican, y pasamos a terrenos de los argumentos de autoridad. Claro, allí también tiene que haber verificación de la veracidad.
Cuando decimos que fulano afirma tal cosa, tiene que ser cierto que él lo ha afirmado y que no hay ambigüedad en eso que afirma. Entonces, una primera manera de invalidar una estructura argumentativa es porque esta información que argumenta la tesis es falsa. O los datos son inventados o adulterados o mal medidos, o los cálculos están mal hechos, o las personas citadas como autoridad no dijeron lo que se les atribuye, o las conclusiones de algunos estudios están mal redactadas, o no hay manera de que se puedan obtener a partir de esos datos. Hay muchas maneras de mentir. Y entonces, ¿qué hacer? Hay muchas recomendaciones para no caer en la trampa de las noticias falsas o fake news. Una de ellas es no tener una sola fuente de información, tratar de consultar varios medios, rastrear la información hasta encontrar el origen, si es posible, pero no siempre es posible. En todo caso, recuerden, quien afirma algo tiene la obligación de demostrarlo. Y si no existe tal evidencia, quizá no signifique que la tesis sea falsa, pero por lo menos desconfíe. Vamos ahora con el segundo vicio, la falacia. Una palabrita que muchas veces es usada como sinónimo de mentira, de falsedad, de engaño, de quimera, de utopía. Quizá podríamos aceptar estos usos cuando son metafóricos, como en estos titulares que hablan de la falacia de las pensiones, la falacia de los productos ecológicos, la falacia de la democracia participativa, la falacia de la felicidad, etc. En estos casos se utiliza el término más para decir quimera, utopía o mentira. Para la explicación de hoy, lo más importante es tener presente que falacia no es sinónimo de mentira, por más que así lo afirme la RAE. Recuerden que la RAE no determina cómo debe usarse un término, sino que establece cómo se está utilizando. Volvamos a nuestra estructura argumentativa. Estamos tratando de demostrar que esta tesis es cierta y tenemos estos argumentos. Mientras el término mentira se puede aplicar a los argumentos, incluso a la tesis, el término falacia se aplica a esta relación de argumentación. Recuerden esta parte del video anterior. En ese sentido, el argumento no puede ser cualquier afirmación al azar. No solamente tiene que ser cierto en sí mismo, es que tiene que ser válida y cierta esta relación. Precisamente, muchas de las falacias argumentativas no fallan porque muestran argumentos que sean falsos. Muchas veces los argumentos son ciertos. Fallan en hacer ver válida la relación de argumentación cuando en realidad no es. Por ejemplo, supongamos que necesita encontrar una existencia y voy a tratar de encontrar una lo voy a hacer porque lo aquí vemos entonces que el argumento es cierto porque los datos en realidad son así, pero no me sirve para argumentar la tesis que propongo. Hay una falla en esta relación. En ese sentido, el término falacia se refiere solamente a la forma de argumentar. No afirma nada de la falsedad o la veracidad de los argumentos. De hecho, se puede llegar a una conclusión cierta a partir de un razonamiento equivocado. Esta no la hace falsa, pero la hace poco confiable. Miremos este ejemplo. Juan piensa que el carro está parqueado en el tercer piso y Arturo cree que está en el primer piso. Como ninguno logra convencer al otro, sacan un promedio y concluyen que el carro está entonces en el segundo piso. Esta es una forma equivocada de pensar, pero podría darse la coincidencia de que el carro estuviera allí en el segundo piso. Sería un ejemplo de una verdad a la que se llegó a través de un razonamiento falaz. Un estudio detallado de estas falacias excede también el alcance de este video, pero esperen próximamente otros en los que sí desarrolle estas. El tercer bicho son los sesgos, que muchas veces también son confundidos con las falacias. Pero los sesgos son distorsiones al percibir, evaluar y procesar la información que nos llega, lo cual lleva a juicios inexactos de cómo es la realidad. ¿Y qué significa esto dentro de nuestra explicación? Que los sesgos, al igual que la información falsa, pueden afectar los argumentos y subargumentos. Recordemos que las falacias no lo hacen. Por ejemplo, si tengo esta tesis y propongo estos argumentos, uno de ellos parte de resultados de experimentos, pero resulta que hay docenas de estudios, unos parecen apoyar la tesis, otros parecen que no son muy concluyentes o simplemente contradicen esta tesis. Si mi intención de defender esta tesis la sustento solamente con resultados que la confirman, pero ignoro deliberadamente los resultados que están en contra, estoy incurriendo en un sesgo, porque selecciono arbitrariamente según mi conveniencia cuál información voy a utilizar. Es el sesgo de confirmación, uno de los más comunes. La parte clave para comprender este sesgo es que estos datos no son mentiras, son correctos. A partir de estos datos se podría inferir este argumento si la inducción está bien hecha y la conclusión está bien redactada. Pero la manera de haber utilizado estos datos fue errada porque no eran los únicos datos disponibles y no hubo un criterio claro para ver escogido solo unos y desechar los demás. Otro ejemplo sencillo para mostrar la diferencia entre mentira y sesgo. Yo digo que en los últimos 30 años solo me han puesto 5 multas de tránsito y solo he tenido 3 accidentes conduciendo. Estos números parecen muy buenos. Pues resulta que esa afirmación es totalmente cierta, pero la verdad es que yo comencé a conducir hace una semana. Y esas multas y esos accidentes ocurrieron en los últimos 5 días.
Fíjense entonces que esta información sigue siendo cierta, pero hay un sesgo de encuadre que distorsiona la percepción de verdad sin decir ninguna mentira. Y eso altera la percepción. En este caso parece que soy un conductor muy responsable y cauto y precavido, y en este caso parece indicar todo lo contrario. Sesgos también hay muchísimos, son muy evidentes en publicidad, en campañas políticas, y próximamente haré un video explicándolos con más. En cuarto lugar tenemos los errores. Este término es muy utilizado y también tiene matices que varían sus significados dependiendo de cuál campo de conocimiento es el que lo está usando. Así es muy diferente un error para las ciencias naturales, para las ciencias sociales, para el arte, para el derecho. Pero en todos esos casos la definición de error converge hacia lo mismo. Es una falsa interpretación de la realidad o de lo que es reconocido como válido. Atentos a la diferencia entre error y mentira porque no son lo mismo, pero hay mucha gente interesada en que lo veamos así. El error no depende del lenguaje. Supongamos que son las 12. Me preguntan la hora y digo, son las 11. Eso es una mentira porque es una declaración que no coincide con la realidad, pero puede tener varios orígenes. Si tengo un reloj que está atrasado y marcaba las 11 cuando me lo preguntaron, ahí hay un error del instrumento, no es un error humano. Yo podría decir, yo sé leer el instrumento, creía que estaba correcto, dije una mentira, pero fue un error del aparato. En el segundo caso, si el reloj marcaba las 12, pero yo no sé leer relojes, ese es un error humano. Y yo podría decir, me pusieron una tarea para la cual no estaba capacitado. Y en el tercer caso, si yo sé leer el reloj y marca las 12, pero de manera intencional digo que son las 11, ese ya no es un error, ese es una falsedad. Y al menos desde el derecho, en los dos primeros casos, un acusado podría invocar el error para justificar por qué dijo la mentira, pero en el tercer caso no. Ahí hay una premeditación de decir una mentira. El estudio detallado del error y su alcance tiene mucha importancia en derecho, tema del que confieso no tener mayor conocimiento, pero intuyo que puede determinar la culpabilidad, la inocencia o la responsabilidad de un acusado. El estudio de los errores también resulta siendo un tema muy extenso, que excede el alcance de este video. Por lo pronto vamos a mostrar dónde puede impactar el error en nuestra estructura argumentativa. Con el ejemplo del reloj está claro que los errores impactan en los mismos puntos en los que hacen las mentiras, es decir, en los datos, en la información recogida para dar forma a los argumentos que sustentan la tesis. Los errores pueden invalidar experimentos en los que se han invertido años de trabajo, pues no hay confiabilidad en el resultado que arrojan. Un experimento podría dar un resultado exacto a la realidad, pero no podríamos estar seguros de ello. Habría que repetirlo. Pero si los datos pueden ser mentira debido a un error, ¿para qué marcar esta diferencia entre mentira y error? Por la manera en la que podemos corregir la información mal recolectada o por las razones para invalidar una tesis. En los dos casos son distintas. Por ejemplo, volviendo al tema del reloj, en el primer caso necesito cambiar el reloj o al menos sincronizarlo. Si se trata del segundo caso, yo puedo corregir esa medida haciendo una nueva lectura, pero esta vez a cargo de alguien que sí sepa leer el reloj. Y en el tercer caso, más que saber leer relojes, necesito que la persona a cargo sea honesta y confiable. Quiero resaltar algo dentro de nuestra estructura argumentativa. Cometer un error aquí no implica que la tesis sea falsa, sino que no se puede demostrar que es cierto. De hecho, que los datos no tengan ningún error tampoco hace que la tesis sea cierta. Recuerden que aún debe pasar por esta relación de argumentación, que es donde se presentan todas las falacias. Finalmente tenemos la propaganda como vicio argumentativo. No es una falla de la estructura argumentativa per se, no aparece en ninguna parte de nuestro diagrama. Se refiere más bien a la estrategia diseñada para expandir esta mentira, esta falacia. ¿Qué decisiones se toman para enseñar o difundir una tesis, aún sabiendo que es mentira, que se basa en suposiciones falsas, que se llegó a ella a través de razonamientos falaces, de información sesgada o de datos que o son falsos o están viciados por muchos errores? La propaganda entonces hace uso de manera predeterminada y malintencionada, casi siempre incendiaria, de todos los vicios antes mencionados, sesgos, falacias, mentiras y errores. Todo esto con el fin de difundir masivamente algunas tesis e influir en el comportamiento, pensamiento y toma de decisiones de una gran población. La propaganda ha sido ampliamente utilizada por los regímenes totalitarios, por toda suerte de tiranos y por toda institución interesada en que la gente tome una decisión a su favor. Como ejemplos podemos ver la sobreexposición o la minimización de ciertas noticias en los medios, las cortinas de humo para distraer la opinión pública de temas más importantes, los ataques de bandera falsa y cualquier otro ejemplo de juego sucio que toda campaña política juega y que también denuncia. En el ejemplo que en el pasado video mostré sobre la campaña por el no en el plebiscito, la falacia estaba en estos puntos, estos razonamientos equivocados, pero la propaganda fue toda la estrategia montada para viralizar la información, que incluía cuentas de internet falsas que aparecen como fuente, tendencias amañadas, encuestas sesgadas o con errores de muestreo, portales web cuestionados con artículos aparentemente serios,
sobreexposición o minimización de ciertas noticias, todo un entramado de acciones orientadas a que esto sea creído por millones de personas y, como lo dijo el propio gestor, lograr que la gente saliera a votar berraca por algo que no comprendía. O también el tema de las cartillas de género, protestar por unas cartillas que nunca existieron y manifestándose en contra de decisiones que nunca se iban a tomar. Y bien, amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que esta información les haya sido muy útil. Espero que ahora tengan más elementos para... Terminamos aquí, chicos. Ya terminamos el segundo video de los dos que les tenía preparados. Se terminó lo que es la presentación. Vamos ahora directo. Más aguántame un tantito que me salga. Bueno, chicos, el día de hoy damos por terminado la clase. Les recuerdo que me tienen que dejar abajo en comentarios su nombre, por favor, para que quede registrada su asistencia, y también favor de el que no tenga una cuenta, tomarse la foto y enviármela a mi WhatsApp personal. Entonces, espero que tengan un buen inicio de semana, chicos. Cualquier cosa, tienen mi número, saben dónde me encuentro en mi despacho. Cualquier duda que tengan, acérquense a mí sin duda alguna. Ya estamos casi en la recta final, faltan dos mesecitos más, 3. Entonces vamos a echarle ganas, chicos. Que tengan buen día.